música. Hola girasoles, toda la luz del mundo, toda la paz y toda la protección de Santa Sara para ti y para tu familia. Hoy quiero hablar sobre un tema que siempre despierta muchas emociones, un tema que suele traer lágrimas, dudas y añoranza. Y principalmente una pregunta que muchas madres y muchos padres llevan en el corazón durante años. ¿Qué pasa con los niños cuando dejan este mundo? ¿A dónde van? ¿Siguen siendo niños? ¿Crecen en el plano espiritual? ¿Extrañan a sus padres? ¿Saben que fueron amadas? Estas son preguntas que he recibido durante muchos años y antes de responder cualquiera de ellas, hay algo muy importante que necesitamos comprender. Nosotras no somos solo este cuerpo. El cuerpo es una vestimenta, una herramienta, un instrumento que utilizamos durante un periodo determinado de nuestro viaje. Pero aquello que realmente somos sigue existiendo, sigue aprendiendo, sigue evolucionando, sigue viviendo. Porque la muerte, de la forma en que muchas personas la imaginan, no existe. Lo que existe es el paso, el cambio de un plano a otro. Y sé que para muchas personas eso puede parecer difícil de comprender, principalmente cuando hablamos de niños. Porque cuando una persona mayor hace la transición, por más doloroso que sea, existe una sensación de que vivió una historia, formó una familia, creó recuerdos, cumplió etapas. Pero cuando un niño se va, la sensación es diferente. La pregunta surge casi de inmediato: ¿por qué? ¿Por qué tan pronto? ¿Por qué ser tan pequeño? ¿Por qué una vida que parecía estar apenas comenzando? Y es precisamente ahí donde entra una de las mayores dificultades de nuestra visión humana. Nosotros solo vemos esta existencia. La espiritualidad ve un viaje mucho más grande. Un viaje que no comienza en el nacimiento y no termina en la muerte. Porque según las enseñanzas espiritualistas, cada espíritu tiene una historia mucho más antigua de lo que imaginamos. Antes incluso de nacer ya existíamos. Antes incluso de esta vida ya aprendíamos, ya cometíamos errores, ya acertábamos, ya construíamos lazos, ya creábamos compromisos espirituales. Y tal vez esa sea una de las ideas más difíciles de aceptar para quien está sufriendo. La de que la vida no comienza en la cuna y tampoco termina en la tumba. Piensa conmigo. Si existiera solo una única vida para cada persona, muchas situaciones serían extremadamente difíciles de comprender. ¿Por qué algunas personas nacen con salud, mientras que otras enfrentan grandes limitaciones? ¿Por qué algunas viven muchos años, mientras que otras permanecen tan poco tiempo aquí? ¿Por qué algunos encuentran ciertos desafíos desde los primeros días de vida? Estas preguntas han acompañado a la humanidad durante siglos y la reencarnación surge precisamente como una de las explicaciones espirituales para esta vida. Estas diferencias, no como castigo ni como punición, sino como continuidad, como aprendizaje, como evolución. Y cuando miramos la cuestión de los niños desde esa perspectiva, empezamos a darnos cuenta de algo muy importante. No toda misión espiritual requiere décadas para cumplirse. No todos los espíritus necesitan permanecer 80 o 90 años encarnados. Existen jornadas largas, existen jornadas cortas. Existen experiencias que duran toda una vida y existen experiencias que duran solo algunos meses o algunos años. Eso no significa que esa existencia haya tenido menos valor. Muy por el contrario. A veces una presencia breve transforma completamente la vida de una familia. Transforma la visión del mundo de una madre, transforma el corazón de un padre, transforma a los hermanos, transforma a los abuelos, transforma generaciones enteras. Y es por eso que me gustaría que guardaran una idea muy importante mientras me acompañan en esta conversación. Cuando hablamos de niños en el plano espiritual, no estamos hablando de un final. Estamos hablando de continuidad. Estamos hablando de un alma que continúa su camino. Un alma que sigue existiendo. Un alma que sigue siendo amada. Y para entender lo que sucede después del fallecimiento, primero necesitamos comprender por qué algunos espíritus permanecen tan poco tiempo en la tierra, mientras que otros siguen caminos mucho más largos. Porque la respuesta a esa pregunta cambia completamente la forma en que muchas personas ven la pérdida y la vida misma.
Existe una pregunta que suele surgir justo después de que hablamos sobre la reencarnación. Si todo forma parte de un plan espiritual, ¿por qué algunos niños permanecen tan poco tiempo en la Tierra? Esa es una pregunta difícil. No porque la espiritualidad no tenga respuestas, sino porque nuestro corazón no siempre está preparado para escucharlas. Principalmente cuando hay dolor involucrado, porque cuando una madre pierde a su hijo, no está pensando en filosofía espiritual. Ella no está pensando en la evolución del alma. Ella está pensando en la ausencia, en el cuarto vacío, en los recuerdos, en los sueños que quedaron en el camino. Y yo lo entiendo. Pero vamos a intentar ver esta situación desde otro ángulo. Imagina una escuela. No todos los alumnos están estudiando la misma materia. No todos están en el mismo grado. No todos tienen las mismas dificultades. Mientras algunos están aprendiendo algo básico, otros están aprendiendo temas mucho más avanzados. Con los espíritus pasa algo parecido. Cada espíritu tiene una historia diferente, un bagaje diferente, experiencias diferentes acumuladas a lo largo de muchas existencias. Por eso 2 niños pueden nacer el mismo día, en el mismo hospital, y aún así tener caminos espirituales completamente diferentes. Una permanecerá décadas en la tierra, otra se quedará solo algunos años. Y cuando observamos solo esta vida, eso parece injusto. Pero la espiritualidad no ve solo esta vida. Ella ve el camino completo de ese espíritu. Y es justamente ahí donde muchas personas empiezan a comprender algo importante. No todas las encarnaciones tienen como objetivo vivir mucho tiempo. Algunas encarnaciones tienen objetivos extremadamente específicos, muy específicos. A veces ese espíritu solo necesitaba pasar por una experiencia determinada. A veces necesitaba aprender por sí mismo. A veces necesitaba proporcionar aprendizaje a otras personas. Y sé que eso puede sonar difícil para quien está sufriendo, pero piénsalo conmigo. ¿Cuántas personas cambiaron completamente después de la llegada de un niño? ¿Cuántas familias empezaron a ver la vida de una manera diferente? ¿Cuántos padres descubrieron fuerzas que nunca imaginaron tener? ¿Cuántas personas encontraron un camino espiritual después de enfrentar una gran pérdida? No estoy diciendo que el dolor existe para enseñar. Estoy diciendo que incluso dentro del dolor muchas transformaciones suceden. Y hay otro detalle que pocas personas conocen. Antes de reencarnar no llegamos aquí sin preparación. Según diversas enseñanzas espiritualistas, existe planificación, existe estudio, existe orientación, existe comprensión de las experiencias que necesitaremos vivir. Eso no significa que cada detalle de la vida esté escrito como un guión inmutable. El libre albedrío sigue existiendo. Las elecciones siguen existiendo. Pero existen compromisos espirituales que asumimos antes de nacer. Hay encuentros que tienen que suceder. Hay lazos que necesitan ser reconstruidos. Hay aprendizajes que necesitan ser vividos. Y algunas de esas experiencias involucran justamente a familias que recibirán a un niño por un periodo corto. Ahora hay una pregunta que tal vez esté pasando por la mente de muchas personas. Si esto fue planeado, ¿la niña sabía que se quedaría poco tiempo aquí? La respuesta no es sencilla, porque cada espíritu tiene un nivel diferente de conciencia antes de reencarnar. Pero muchas enseñanzas señalan que, en diferentes grados, los espíritus sí participan en su propia planeación reencarnatoria. Reciben orientación, reciben aclaraciones, comprenden los objetivos de esa jornada, y eso cambia completamente la forma en que vemos determinadas situaciones, porque deja de ser una historia interrumpida y pasa a ser una misión concluida. Una misión que puede parecer corta para nosotras, pero que tal vez haya cumplido exactamente lo que necesitaba cumplir. Y cuando esa misión llega a su fin, se inicia un proceso muy delicado, proceso de acogida, de adaptación, de preparación para una nueva realidad, una realidad donde esa niña ya no está más limitada por el cuerpo físico, una realidad donde ella empezará a comprender quién es realmente,
Y es justamente en ese momento cuando ocurre una de las partes más emocionantes de todo este viaje espiritual. El momento de la transición, porque cuando hablamos de niños, hay una imagen muy triste que suele aparecer en la mente de las personas. La idea de sufrimiento, la idea de miedo, la idea de abandono. Pero lo que aprendí a lo largo de los años estudiando espiritualidad apunta a algo muy diferente cuando llega el verdadero momento de la partida. La niña no queda sola, al contrario, ella recibe una atención espiritual enorme, porque estamos hablando de espíritus que la mayoría de las veces llegan al plano espiritual todavía cargando referencias de la infancia que vivieron aquí. Y es justamente por eso que la acogida se vuelve tan importante. Muchas personas imaginan que la niña simplemente cierra los ojos aquí y despierta inmediatamente entendiendo todo lo que pasó, pero no siempre es así, así como sucede con los adultos. Existe un periodo de adaptación, existe un periodo de acogida, existe un periodo de comprensión, y eso sucede porque es el amor de la espiritualidad. Respeta el tiempo de cada individuo. Ahora imagina a una niña que pasó por una enfermedad larga. Imagina a una niña que enfrentó tratamientos difíciles. Imagina a una niña que convivió con limitaciones físicas durante buena parte de su vida. Cuando ella deja el cuerpo físico, suele suceder algo muy bonito. La limitación queda atrás, el dolor queda atrás, el sufrimiento físico queda atrás, y lo que realmente somos continúa. Porque el espíritu no está enfermo, el espíritu no es discapacitado, el espíritu no es limitado. El espíritu utiliza temporalmente un cuerpo que puede presentar limitaciones, pero su esencia permanece intacta. Y eso es una de las cosas más reconfortantes para muchas familias, saber que ese hijo que sufrió aquí ya no sufre más. Saber que esa niña que enfrentó desafíos tan grandes ya no está más atrapada por las dificultades físicas que enfrentaba en la tierra. Ahora, existe algo que muchas personas me preguntan. Gitana Sulamita, ¿la niña sabe que murió? La respuesta varía mucho, porque cada espíritu reacciona de forma diferente. Algunas lo comprenden rápidamente, otras necesitan más tiempo, principalmente cuando la transición ocurre de forma repentina. Pero hay un detalle que considero muy importante. La espiritualidad no suele mostrar toda la realidad de una sola vez, porque eso podría causar miedo o confusión. Todo sucede gradualmente, con paciencia, con cuidado, con cariño. De la misma manera que no le das temas complejos a una niña de una sola vez. Las mentoras espirituales también respetan el tiempo necesario para cada comprensión. Y aquí aparece una de las imágenes más bonitas dentro de las enseñanzas espiritualistas. La figura de los espíritus que acogen, espíritus que trabajan justamente, recibiendo a aquellos que están llegando, espíritus preparados para transmitir seguridad, para transmitir paz, para transmitir confianza. Porque muchas veces lo que la niña más necesita en ese momento no son explicaciones, es sentir que está protegida, es sentir que está segura, es sentir que no fue abandonada y poco a poco empieza a darse cuenta que sigue existiendo, sigue pensando, sigue sintiendo, sigue siendo ella misma, solo que sin las limitaciones del cuerpo físico, y a medida que esa adaptación sucede, algo muy interesante empieza a surgir: la curiosidad, las preguntas, las ganas de entender dónde está, las ganas de comprender esa nueva realidad. Y es justamente ahí donde comienza una etapa que sorprende a muchas personas, porque mucha gente imagina que al llegar al plano espiritual, el niño permanece exactamente de la misma forma, para siempre. Pero las enseñanzas espiritualistas muestran que la realidad puede ser mucho más amplia que eso, una realidad donde cada espíritu sigue aprendiendo, sigue evolucionando, sigue creciendo en conciencia, y donde algunos niños permanecen como niños por un periodo, mientras que otros comienzan a despertar aspectos mucho más antiguos de la propia historia espiritual. Y es exactamente aquí donde surge la duda, que más aparece cuando hablamos sobre niños en el plano espiritual. Si un niño desencarna,
Ella sigue siendo una niña para siempre. O ella crece. O ella se vuelve adulta. La respuesta es más interesante de lo que muchas personas imaginan. Porque cuando hablamos de espíritus, estamos hablando de individuos que tienen una historia mucho más grande que solo la última encarnación. Lo que vemos aquí en la Tierra es solo una etapa del camino, una etapa importante. Pero aún así solo una etapa. Por eso no siempre el espíritu se presenta de la forma en que estaba cuando dejó el cuerpo físico. Imagina a una persona que desencarnó a los 5 años de edad. Cuando la vemos desde aquí, desde la Tierra, nuestro recuerdo siempre será de esa niña. La fotografía que quedó, la voz que quedó en la memoria, los momentos que quedaron registrados en el corazón de la familia. Pero del otro lado de la vida existe una realidad mucho más amplia, porque ese espíritu no comenzó su existencia a los 5 años. Él ya vivió otras experiencias, ya tuvo otras historias, ya pasó por otros caminos. Y dependiendo de su grado de evolución espiritual, puede despertar en el plano espiritual de diferentes maneras. Algunos espíritus continúan presentándose inicialmente como niños, principalmente cuando todavía necesitan adaptarse, cuando todavía tienen un vínculo muy fuerte con la última encarnación, cuando todavía están pasando por procesos de aprendizaje y recuperación. En esos casos suelen ser enviados a ambientes preparados, especialmente para recibirlos, ambientes de acogida, ambientes de aprendizaje, ambientes donde se sienten seguros, y eso tranquiliza a muchas familias, porque existe una gran asistencia dirigida a esos espíritus. No se quedan abandonados, no se quedan perdidos, no se quedan solos, hay acompañamiento, hay orientación. Existe cariño, existe protección. Ahora existe otra situación que también sucede. Algunos espíritus tienen una evolución mucho más avanzada y cuando despiertan comienzan gradualmente a recuperar la conciencia de lo que realmente son. No solo de la última encarnación, sino de su propia trayectoria espiritual. Por eso algunos médiums, espiritualistas y estudiosos relatan percibir ciertos espíritus que desencarnaron como niños, presentándose posteriormente como jóvenes o adultos. Eso no significa que la niña desapareció. Tampoco significa que ella envejeció exactamente como envejecemos aquí en la Tierra. Significa que el espíritu se está presentando de acuerdo con su conciencia espiritual más amplia, de acuerdo con su verdadera identidad. Y cuando comprendemos eso, una cosa tiene mucho sentido. El espíritu no está atado a una sola apariencia, porque la apariencia pertenece al cuerpo. La esencia pertenece al espíritu, y es precisamente esa esencia la que sigue evolucionando. Otra cosa que pocas personas imaginan es que existe estudio en el plano espiritual, mucho estudio, porque la vida continúa, el aprendizaje continúa. El crecimiento continúa. Muchos espíritus participan en actividades educativas, reciben orientación, aprenden sobre sus experiencias pasadas, comprenden mejor sus propios desafíos y empiezan a prepararse para lo que viene por delante. Algunos permanecerán mucho tiempo en el plano espiritual. Otros podrán reencarnar nuevamente en periodos relativamente cortos. Todo depende de las necesidades evolutivas de cada espíritu. No existe una fórmula única. No existe una regla igual para todos, porque cada individuo tiene una historia única. Y tal vez esa sea una de las cosas más bonitas que aprendí al estudiar este tema. La espiritualidad no trata a nadie como un número, no trata a nadie como uno más entre millones. Cada espíritu es acompañado de acuerdo con sus necesidades, de acuerdo con sus experiencias, de acuerdo con lo que necesita aprender. Y mientras todo esto sucede, hay una pregunta que sigue en el corazón de muchas madres y muchos padres. Una pregunta que surge casi siempre cuando hablamos de hijos que partieron demasiado pronto. ¿Será que ellos todavía piensan en nosotros? ¿Será que nos extrañan? ¿Será que reciben nuestras oraciones? Porque la respuesta a esa pregunta suele traer mucho consuelo a quienes permanecen aquí. Y tal vez esa sea la pregunta más importante de todas.
La pregunta que existe hoy en el corazón de prácticamente toda madre, todo padre, toda abuela, todo abuelo o cualquier persona que perdió a un niño que amaba profundamente: ¿seguirá acordándose de mí? ¿Sabrá cuánto la amo? ¿Recibirá mis oraciones? A lo largo de los años, esa fue una de las dudas que más escuché, y la respuesta que nos traen las enseñanzas espiritualistas es sumamente reconfortante. El amor no desaparece cuando el cuerpo físico deja de existir. El corazón, los lazos verdaderos, no son creados por la materia, son creados por el espíritu. Por eso, cuando existe un amor sincero, también existe una conexión que continúa más allá de la vida física. Ahora, eso no significa que esa niña permanezca todo el tiempo observando todo lo que sucede aquí en la tierra. Muchas personas imaginan algo así, como si los espíritus pasaran los días acompañando cada detalle de la vida de sus familiares. Pero no es exactamente de esa forma. La vida continúa a ambos lados. Aquí y allá existe aprendizaje, existe trabajo, existe evolución, existe crecimiento, pero eso no impide que el amor siga existiendo, y es justamente por eso que tantas personas relatan experiencias que jamás pudieron olvidar. Sueños extremadamente reales, sensaciones de paz inexplicables, recuerdos que surgen de repente, momentos en los que el corazón parece sentir una presencia familiar. No todo puede interpretarse como contacto espiritual, pero tampoco, no todo puede ser explicado solo por casualidad, porque existen conexiones que van más allá de lo que podemos comprender racionalmente. Y hay otra cosa muy importante: las oraciones. Muchas personas preguntan: Cigana, ¿vale la pena seguir rezando por mi hijo? Sí, vale la pena. Y mucho. Porque toda oración hecha con amor produce luz. Toda oración hecha con sinceridad produce amparo. Toda oración hecha desde el fondo del alma lleva una energía extremadamente positiva. Por eso yo siempre digo que cuando la añoranza apriete, transforma esa añoranza en oración. Transforma esa nostalgia en amor. Transforma esa nostalgia en luz, porque eso le hace bien a quien se fue. Pero también le hace bien a quien se quedó. Ahora, hay un detalle que pocas personas comprenden. El exceso de sufrimiento puede convertirse en una prisión emocional. Y sé que eso no es fácil de escuchar. Principalmente para quien perdió a un hijo. Porque no existe dolor más grande para muchos padres que ese. Pero piensa conmigo. Si amas profundamente a alguien, ¿qué deseas para esa persona? Que siga en paz, que sea feliz, que siga creciendo, que siga evolucionando. Y eso es exactamente lo que pasa con los espíritus. Ellos continúan su camino, ellos siguen aprendiendo, ellos siguen siendo apoyados, ellos siguen existiendo. Por eso, la espiritualidad nos invita a cambiar, poco a poco, la desesperación por la añoranza, a cambiar la rebeldía por la oración, a cambiar la sensación de que es el final por la comprensión de continuidad, porque la verdad es que nadie desaparece. La presencia física deja de existir, pero la esencia permanece, el amor permanece, la historia permanece, los momentos vividos permanecen, y tal vez sea justamente por eso que tantas madres cuentan que sienten a sus hijos tan cerca, incluso años después de su partida, porque aquello que fue construido con amor no se pierde. Y hay una última cosa que me gustaría que guardaran en el corazón. Ningún niño está solo en el plano espiritual. Ninguno. Todas son acogidas, todas son asistidas, todas reciben amparo, todas reciben orientación. Y cuando llega el momento adecuado, continúan su camino. Exactamente como todos nosotros, seguiremos adelante día a día. Por eso, si perdiste a un hijo, una hija, un hermano, una hermana o cualquier niño muy amado, no pienses en ella solo con sufrimiento. Recuerda también las sonrisas, los juegos, de los momentos felices, de los recuerdos bonitos, porque esos recuerdos son una forma de amor. Y el amor sigue siendo el puente más fuerte entre los dos planos de la vida. Lo espero de corazón. Que esta conversación te haya traído un poco de consuelo. Y ahora me gustaría saber tu opinión.
¿Tú crees en la reencarnación? ¿Tú crees que los lazos de amor continúan después del fallecimiento? Cuéntame aquí en los comentarios. Me encantará leer cada mensaje. Que Santa Sara proteja tu tránsito. Que Dios ilumine tu camino. Y que la paz alcance a todos aquellos que hoy cargan con la añoranza de alguien muy especial. Ahora quiero saber de ustedes, ¿qué les pareció este enfoque? Comenten aquí y compartan este video si de alguna manera este mensaje les ayudó. Hasta el próximo video.